¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Y nuestro tema es el Día Internacional de la Lengua Materna. A propósito de que hoy, 21 de febrero, se conmemora esta fecha y comenzaremos por hablarle de las lenguas maternas mexicanas, motor para la inclusión. De ello nos platicará Eleuterio Olarte Tiburcio, director de Desarrollo y Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, hablaremos de las lenguas indígenas en la Ciudad de México con Altagracia Martínez, responsable de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. La lengua de señas mexicana como una lengua materna es otro tema del que nos platicará Marisa Sanabria, coordinadora de la Comisión de la Lengua de Señas Mexicana de la Federación Mexicana de Sordos AC, la FEMESOR. Y como cada semana, las noticias sobre el tema, pero en el ámbito mundial con Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Por supuesto, acompañándonos en la conducción por una experta en asuntos de igualdad entre las personas. Así es que Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas pues gracias muy buenas por estar tardes. aquí. Oye, qué buen tema escogiste para esta semana. Pues querida mira, Jacqueline. Cayó en el día. Cayó en el día. Ahora exacto. sí que tuvimos la gran suerte de que este Día Internacional, que es tan importante, pues precisamente cayera en miércoles, y por eso vamos a tener tres invitados, dos invitados y una invitada de lujo el día de hoy. Y yo estoy muy contento porque gracias a este tema conocí a Jacqueline Loaz hace un par de años, que salió una campaña que se llamaba Tu Palabra Favorita. Y entonces cada quien íbamos interactuando con personas que hablaban otra lengua y le preguntábamos el nombre de las palabras y ellos nos las decían en su propia lengua. Y era un intercambio muy interesante, porque creo que parte de alguna forma de esta sensación, este miedo a no saber otro idioma, este miedo que lo vemos de allá para acá, pero también es nuestro miedo lo que no nos permite conocer más, ¿no? ¿Y por qué no les platicas cuál fue tu palabra favorita? Bueno, a mí me tocó con un cantante que canta en lengua zapoteca y le pregunté cómo se decía poesía y me dijo Dillaguie, y Dillaguie quiere decir palabra flor. Y me pareció que la poesía ya se estaba diciendo desde cómo se nombraba la poesía, ¿no? Sí, es que fíjate que en COPRED, integrante de la Asamblea Consultiva es Mardonio Carvalho, que bueno, pues muchas y muchos de ustedes lo conocen. Es no solamente un poeta maravilloso, sino defensor de derechos humanos y por supuesto de todo lo que tiene que ver con el tema indígena. Y conversando con él, lo primero que hicimos, que seguramente quienes nos escuchan, ojalá, y si fue así, sería maravilloso que nos hablaran por teléfono al 53 22 0300, repartimos unos poemas en el metro. Esa fue la primera acción. Un día como hoy los repartimos, además en las cámaras del metro pasamos algunos videos, poemas de este tipo. Y el siguiente año hicimos lo que dice Polavsky, que tuvimos, Horacio Franco estuvo también ahí con nosotros. Horacio Franco, ¿sabes? Yo recuerdo que habló con Pola, la hermana de Mardonio Carvalho, en náhuatl, y le dijo cómo se dice viento, porque él tocaba la flauta. Él le era importante saber cómo se decía viento, y cuando le dijo que Ejecatl, él estaba muy emocionado también de saber cómo se decía en náhuatl lo que él hacía, ¿no?, al tocar la flauta. Exactamente, fue maravilloso. Pues vamos a ver este video, ¿qué les parece? Y seguimos, y vamos a empezar ya con este tema. Taktiukah balile, yanili jejela sut anilo unos lumil México. Tu habil 2013, unos almas anil upahtalil utana más ewalt anobe, kuyalik yetel kuchim poltik, kektanik jejelas anilo, tumenkuhetzik 68 pelal, más ewalt anob, yetel castelantane, heshut anilo lenos luma. In miyek tlahtoltlamachilistle totech ueye kihtosneke ipan masewalyotl,
ipan ixtlamatkayotl, niman ipan tlamachiliscayotl, in ihcuiloltlahtole, niman tlahtolcayotl, quixpetlanalcha sewe yaltepetl iyelel tlaixmatcayochicaualis. Leken satak yokolkap helmakamak tanile, cuyo citalshan ektukul, yetelumodo yektzikbal ichilon. Leken kimik el tane, cuyo citaltulaka winik. En Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ipan 1999, oquitlale sepo gualiguanse tonasle o memesle, noilhuichihuas Día Internacional de la Lengua Materna, y caicón, manonemile niman matiquin malhuican, tomiyequilistlahtolhuan, ipan in tlaltipactle, niman noti nochime, matiquin manahuican in tlalticpacsentlamachilistli. Unos lumil México cajut imbesiclequina, tujabil 2000. Tejaba, kupait antictulacan mac, caucashant ubeli, ucaholtal, yeteluchim poltal, jejelas miatzilov, yetel jejelas tano. Caik much al, México yetel ujejelas tanilov, 69 pelal utanilov lenohluma, chival kumuchicon. Sehueyetlacatilistli nocuepa mayantle niman xmacahtoc, cuaquixtequilia itlahtol huan oquicauilque itatahuan, cuaquihconte nochipa popolihtoc. Tak besabatek inbesaja. Pues es un gusto que nos sigan acompañando y el día de hoy está aquí con nosotros Eleuterio Larte. Él es director de Desarrollo y Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Pues pachkat que señan Jacqueline, pues que la unión que tenía minago o la calchiwiran la Nicolás echan chinican quinta chiwincan ama sula que chiwiran quinta chiwin tutunaco. Le agradezco Jacqueline por habernos invitado y invitar a la Dirección General de Educación Indígena. En esta ocasión, pues la doctora Rosalinda Morales Garza, pues no tuvo tuvo otros compromisos y bueno, estamos presentes aquí. Le hablé en mi lengua materna, esta lengua se llama lengua tutunacú, se habla en Veracruz y en el estado de Puebla. Pues qué maravilla tener la posibilidad de poderte escuchar en tu lengua materna hoy, este día tan importante, pero ¿por qué el 21 de febrero es el Día de la Lengua Materna? Bueno, esto es a partir de que un grupo de un pueblo, de un bengalí, quien pues exigió sus derechos, su derecho de hablar su lengua, y en la cual pues el Estado los reprimió en 1952 y a partir de 1999 la UNESCO declara que este día, sea el 21 de febrero, sea como para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna. Qué maravilla. Oye, yo sé, porque tuvimos oportunidad de conversar un poquito, de las maravillas que están haciendo en la dirección. Y bueno, en ese mismo sentido es ¿qué tan importante es, qué importancia tiene entonces la lengua materna hoy en nuestro país y qué acciones se están haciendo, sobre todo en materia de educación, que es fundamental? Bueno, decir que la lengua materna o cualquier lengua materna tiene una función primordial, fundamental, es la de comunicar. Su función social es comunicar. Sin embargo, la lengua cumple varias funciones. Dentro de la lengua expresa la manera de pensar de un pueblo, se refleja ahí la cosmovisión, la manera de entender la realidad y cómo se relaciona con su contexto. Entonces no nada más es comunicar, sino también es un pensamiento que está ahí y se expresa a través del lenguaje. Toda una identidad. Es una identidad, a partir de ahí la gente es así como se relaciona con su entorno y se identifica al interior de su grupo. Qué maravilla. ¿Y qué estamos haciendo para que estas lenguas maternas que nos identifican, que nos dicen mucho de lo que somos, no se pierdan? Bueno, la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de cumplir con la normatividad
que a partir del 2003 se reconocen los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, ha estado impulsando acciones en donde se le da más presencia a la lengua materna del niño. Es decir, utilizar la lengua indígena, en este caso las lenguas originarias, Claro. que son alrededor de 68 lenguas que existen en el país, en la nación mexicana. Con una cantidad Con de variantes, de ¿verdad? variantes lingüísticas. De acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se habla de 364. Pues la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de cumplir con los derechos lingüísticos de los niños, ha abierto espacios en el propio currículum. En el 2011 se inserta, además de considerar la lengua indígena, la lengua materna, considerada como lengua de comunicación, de instrucción para aprender los diferentes contenidos, la ciencia misma, es objeto de estudio. ¿Para qué? Para que el niño reflexione sobre su lengua, la conozca mejor y la use de manera adecuada. Claro, es que se apropie de ella y además la comparta y no nos estemos enfrentando a situaciones de discriminación por hablar alguna lengua indígena, es decir, volverla a valorar y darle toda esa importancia. Tú me decías que los niños hoy hacen algo especial, ¿verdad? Sí, comentábamos hace un momento de que en este día 21 de febrero, al celebrarse el Día Internacional de la Lengua Materna, en las diferentes escuelas de educación indígena, en las zonas escolares, incluyendo los municipios donde hay educación indígena, están haciendo actividades utilizando la lengua para exponer su cultura, escribir, leer, hacer actos de lectura en público, exponer sus libros. Son una estrategia que la Dirección General de Educación Indígena está impulsando en todo el país, que se llama producir libros cartoneros. Se trata de escribir en la lengua materna, editar el libro en la propia lengua y poder circularla, poder compartirla, para que de esta manera, además de usarla de manera oral, también insertar la escritura. Claro, es una manera de sentirnos orgullosas y orgullosos de nuestra lengua materna y compartirla hacia afuera. Bueno, aquí siempre en la televisión el tiempo se nos va volando. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy y te pediría que no te fueras sin que nos dieras un mensaje de qué tenemos que valorar de nuestra lengua materna. Pues la lengua, como cualquier lengua materna, es una manera de poder entender la realidad. Es una ventana al mundo. No es únicamente aprender una lengua, sino es aprender una cultura. Creo que esta gran diversidad que existe en México, que existe en el mundo, no ha sido entendida y muchas veces se le niega. Lo que tenemos que hacer como sociedad mexicana es cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Esta discriminación que muchas veces ocurre, podamos diluirla para dar paso al reconocimiento de la diversidad. Este gran rechazo que ha habido y esta discriminación ha hecho que muchas veces hoy muchas personas hablantes de lenguas indígenas nieguen hablarla o no le quieran enseñar a sus hijos. Esto tenemos que reflexionar, analizar y cambiar nuestra actitud para asumirnos plenamente lo que somos, pueblos indígenas con una gran riqueza cultural. Y esto en la sociedad es un compromiso también para ayudarnos y contribuir a que esto sea una realidad. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues para que Jacqueline y que más que estemos con Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y continuamos. No se vayan.